Buenos días, mis hermanos. Vamos a seguir con nuestra clase y por fin hemos llegado a la cuarta parte de nuestra clase, la práctica de la hermenéutica. La práctica de la hermenéutica. Hemos visto el pasado de la hermenéutica, las presuposiciones de la hermenéutica y acabamos de terminar los principios de la hermenéutica. Estudiamos el pasado, la historia de la hermenéutica desde el tiempo de la iglesia primitiva, desde los judíos y la interpretación de los apóstoles un poco, aunque vamos a enfatizar ese punto más en el futuro. También hasta la iglesia moderna. También hemos estudiado la naturaleza de la Biblia como un libro trinitario, escrito por el Dios Trino, para llevarnos a una comunión con el Dios Trino. Hemos hablado de varios de los principios claves como el illuminatio scriptura, la iluminación del Espíritu Santo de las Escrituras, la analogía de las Escrituras, la analogía de la fe, el scopus scripturae. Y también pasamos un buen tiempo considerando la relación entre la intención del autor humano y la intención del autor divino, para ver la unidad de nuestra tarea de hermenéutica. Y terminamos con una consideración de algunos ejemplos importantes de la analogía de la fe en la interpretación teológica, considerando cómo interpretar pasajes que hablan de Dios y que hablan de Cristo. Ahora vamos a dar una introducción a la práctica y vamos a ver algunos principios más que podemos considerar como principios porque fluyen directamente de nuestras presuposiciones y son bien importantes y algo que siempre debemos mantener en cuenta, pero al mismo tiempo son principios bien prácticos. De hecho, todos los principios son prácticos, pero esos tres principios que vamos a mencionar nos acercan un poco más a la práctica de la hermenéutica. Y nuestra hermenéutica debe consistir en una lectura obediente, una lectura profunda y una lectura contextual. Una lectura obediente, una lectura profunda y una lectura contextual. Entonces, mis hermanos, vamos a considerar esos principios. Esos principios son algunos de los principios más importantes para la hermenéutica y para una buena hermenéutica y práctica. Entonces vamos a tomar nuestro tiempo y si necesitamos tomar 2 clases para explicar y entender esas ideas bien, vamos a hacerlo. Pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. La hermenéutica es el estudio de los principios y reglas necesarios para interpretar la Biblia. La exégesis es como poner esos principios por práctica. La exégesis es la parte práctica de cómo hacerlo de la hermenéutica. Hay una distinción verdadera entre las dos ideas, pero en la práctica no podemos tener una sin la otra. Es decir, no podemos tener exégesis sin hermenéutica y no debemos buscar tener hermenéutica sin exégesis, sin realmente hacer la interpretación. En esta clase vamos a ver algunos principios fundamentales para nuestra práctica de la hermenéutica. La Biblia es nuestra autoridad suprema porque fue inspirada por Dios. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con este texto inspirado? Tenemos que acercarnos al estudio y la interpretación de la Biblia con las presuposiciones correctas. Cada vez que queremos estudiar la Biblia, tenemos que presuponer la inspiración divina de cada pensamiento y cada palabra. Eso es nuestro principio más fundamental. Y estas presuposiciones deben determinar nuestra presuposición más fundamental. Y esas presuposiciones deben determinar nuestras reglas de hermenéutica, nuestra práctica de hermenéutica, nuestra actitud en la hermenéutica y el producto de nuestra hermenéutica. Entonces, repito esa última oración. Esas presuposiciones que tenemos acerca de Dios y la Biblia deben determinar nuestras reglas de hermenéutica, nuestra práctica de hermenéutica
nuestra actitud en la hermenéutica y el producto de nuestra hermenéutica. Ya hemos visto la parte de las reglas de la hermenéutica y hemos visto cómo cada regla conecta con nuestras presuposiciones. Ahora vamos a ver cómo esas presuposiciones afectan nuestra práctica. No establemos los principios con las presuposiciones y llegamos a la práctica y dejamos las presuposiciones, sino estamos tratando de interpretar en una manera conforme a las presuposiciones en la práctica también. Y parte de esa práctica es la actitud con la cual debemos acercarnos a la hermenéutica. Y en último lugar, al final de esta clase, en la última parte, vamos a ver cómo las presuposiciones deben producir ciertos frutos de la hermenéutica. De esas presuposiciones podemos tomar unos principios prácticos muy importantes. Basado en nuestra presuposición, eso debe determinar nuestra actitud. Es decir, no esperamos una voz del Espíritu para confirmar la interpretación de un texto, sino el Espíritu de Dios quien inspiró el texto y su único significado habla en, por y a través del texto de la Biblia. Sí podemos acercarnos al texto con presuposiciones o prejuicios, pero esos deben ser determinados por el texto mismo. Y cuando venimos a un texto o grupo de textos que contradicen nuestra presuposición, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestras presuposiciones falsas. No deberíamos meter una exégesis en el texto, sino todas nuestras doctrinas deben ser excavadas de la rica mina de la Biblia. En esta clase queremos marcar 3 principios prácticos que fluyen de nuestras presuposiciones y deben siempre tenerse en cuenta en nuestra interpretación de la Biblia. Esta clase provee una transición entre la tercera y la cuarta parte. Podemos clasificar esas ideas bajo los principios de la hermenéutica, pero tienen muchas implicaciones grandes para nuestra práctica, y es por esa razón que las he puesto como la introducción a la práctica. Y como dije, queremos tener una interpretación obediente, profunda y contextual. Una interpretación obediente, profunda y contextual. En primer lugar, una lectura o una interpretación obediente. Debido a la autoridad de Dios en la palabra, la importancia de la iluminación del Espíritu Santo y la naturaleza trinitaria de la Biblia, debemos tener una hermenéutica de obediencia. La Biblia es nuestra regla de fe y vida, y esta realidad debe determinar cómo nos acercamos al texto, cómo interpretamos el texto y cómo respondemos al texto. En primer lugar, nosotros empezamos nuestra hermenéutica con oración, o lo que vamos a llamar en una otra frase latina, oratio. Debemos empezar la hermenéutica con oratio. En el momento de acercarnos a la Biblia, debemos hacerlo con un corazón humilde y sometido. Eso se manifiesta en encontrar nuestro inicio con una oración parecida a la oración de Pablo en Efesios 1, 17 a 19, pidiendo la ayuda e iluminación del Espíritu Santo. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O podemos orar como el salmista, quien pedía que Dios le abriera los ojos para ver las maravillas de la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra oración. Antes de acercarnos, debemos acercarnos de una manera dependiente del Espíritu Santo, dependiente de la iluminación. Debido a la necesidad de la iluminación que ya hemos defendido, necesitamos usar ese principio para determinar nuestra actitud y nuestra práctica de hermenéutica. Nos acercamos en dependencia, en un corazón humilde, sumisivo, listo para someterse a lo que el Espíritu Santo dice en la palabra de Dios.
Dependemos completamente de Él. Eso es la manera por la cual Dios ha diseñado que entendamos las Escrituras. Debido a la necesidad del Espíritu Santo, debemos empezar pidiendo al Señor que nos ilumine su palabra. Y podemos dar muchas gracias que Cristo dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué glorioso tener esa promesa de que si nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en nuestra interpretación, Cristo nos promete que Dios nos va a enviar al Espíritu Santo a abrir nuestros ojos, a entender las verdades gloriosas de las Escrituras. Él es un buen padre que no da una piedra a su hijo quien pide un pan, ni una serpiente cuando pide un pescado. Nosotros también podemos pedir el Espíritu Santo y esperar que nos dé el Espíritu Santo. También necesitamos acercarnos a la Biblia con un entendimiento de nuestra propia pecaminosidad y flaqueza. Necesitamos del Espíritu Santo para ayudarnos a obtener una interpretación y aplicación correcta del pasaje. Un corazón obediente es esencial para una buena interpretación. Como J.I. Packer dice, el que quiere interpretar a la Escritura correctamente, por lo tanto, debe ser un hombre reverente, humilde, de un espíritu enseñable y obediente que ora. Si no, no importa lo lleno está su mente con ciertas nociones, nunca alcanzará un entendimiento de realidades espirituales. Es decir, la persona que va a entender las verdades espirituales de la palabra son aquellas personas espirituales. Solo conocemos las verdades espirituales, según 1 Corintios 2, a través del Espíritu de Cristo. Solo tenemos acceso a la mente de Cristo, a la mente de Dios, a través del Espíritu de Dios. Como solo tenemos acceso a la mente de un hombre, a través del Espíritu del hombre. También solo tenemos acceso a la mente de Dios a través del Espíritu de Dios. Y eso debe manifestarse en dos maneras. Debemos ya someternos a la palabra de Dios y los mandatos que conocemos. Segundo, debemos presentar nuestro corazón para ser examinado por Dios. La importancia de un intérprete obediente era una idea que los padres de la iglesia entendían también. O'Keefe y Reino afirman que en desacuerdo con la mayoría de los intelectualistas modernos, los padres de la iglesia reconocieron que una buena interpretación probablemente iba a fluir de una buena persona. También Agustín dice, la mente debe ser limpiada para que pueda ver la luz divina y aferrarse a ella cuando la vea. Para entender la Biblia tenemos que ser ya formados por la Biblia y ser dispuestos a ser más formados por la Biblia. En primer lugar, el mejor intérprete no es un erudito, experto en la historia del primer siglo, sino un alma convertida. Nuestro Señor enseña ese principio claramente en Juan 3, 1 a 12. El problema mayor de Nicodemo no fue que no entendía el uso del lenguaje figurativo, ni que no pudo reconocer la intertextualidad y cómo Cristo estaba usando otros textos del Antiguo Testamento, sino en que no había nacido de nuevo. Él necesitaba una obra del Espíritu Santo en su ser para poder entender las verdades del reino de Dios. Entonces, él necesitaba ser transformado interiormente para poder entender las verdades de Dios. Nicodemo necesita una obra interior del Espíritu para poder entender la verdad de Dios, como Calvino dijo. Ahora bien, para que la verdadera religión pueda brillar sobre nosotros, debemos sostener que debe tener su origen en la doctrina celestial y que nadie puede obtener el más mínimo gusto de la doctrina correcta y sana a menos que sea un alumno de la Escritura. Por lo tanto, también surge el principio de la verdadera comprensión cuando abrazamos con reverencia lo que le agrada a Dios para dar testimonio de sí mismo. Pero no solo la fe perfecta y completa en todos los sentidos, sino que todo conocimiento correcto de Dios
nace de la obediencia. Todo el conocimiento correcto de Dios nace de la obediencia. John Owen afirma lo mismo cuando dice: aquellos que intenten interpretar las Escrituras de manera solemne, sin invocar a Dios para ser enseñados e instruidos por su Espíritu, es una alta provocación para Él. Ni esperaré el descubrimiento de la verdad de alguien que tan orgullosa e ignorantemente se involucra en una obra tan superior a su capacidad de gestión. Entonces, si nosotros nos acercamos en una manera sin dependencia del Espíritu Santo, no es una manera apropiada de interpretar, sino es una provocación a Dios. Es una blasfemia a Dios. La Biblia es la herramienta que Dios usa en nuestra santificación. De esa manera puede llamarse la espada del Espíritu. Y por esa razón nuestra oración no debe consistir solamente en la petición que Dios nos abra los ojos para entender misterios y las verdades profundas, pero también debe parecerse a Colosenses 1, 9 a 11, en que Pablo pide la iluminación para tener una vida piadosa. Entonces no solamente debemos orar para entender, sino para vivir, porque la Biblia es nuestra regla de fe, creer y entender, y nuestra regla de vida, practicar. Entonces, la iluminación no solamente produce un entendimiento, sino también produce una vida. Y debemos mantener esa idea y esa actitud en cuenta. Yo quiero tener mi mente modelada por la palabra de Dios y quiero tener mi vida modelada por la palabra de Dios. También nosotros debemos acercarnos imitando al salmista en orar de esta manera. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Eso debe ser el corazón de la manera en que nos acercamos, nuestro oratio, antes de interpretar las Escrituras. Oh Señor, enséñame, modela mi mente para estar conforme a tu palabra, y también quita de mí el pecado. Abre mis ojos para ver las transgresiones y los pecados remanentes en mi ser, y confórmame más a la imagen de Cristo a través de tu palabra. Como hemos visto, la palabra de Dios es activa y viva en la hermenéutica. Ella está interpretando a nosotros. Ella es el espejo que nos muestra las fallas y pecados de nuestra alma y nos apunta en el camino correcto de obediencia. De hecho, el Espíritu Santo obra por medio de la palabra en nuestra regeneración y también en la santificación. La palabra viene con poder para cambiar nuestra alma. Eso es parte del propósito de Dios Trino detrás de la Biblia. La Biblia es diseñada para traernos a una comunión con Dios, pero esa comunión no se realiza sin santidad. Por esa razón, el Espíritu Santo obra en la palabra para hacernos santos. Por esa razón, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios que conocemos, no vamos a poder entender las otras partes tampoco. También esa realidad debe formar cómo interpretamos y cómo aplicamos la verdad. Siempre debemos estar buscando cómo conformar nuestra vida al estándar de la palabra de Dios. Como George Whitefield dijo, es una verdad sin duda que cada doctrina que viene de Dios dirige hacia Dios. Y aquella doctrina que no tiende a promover la santidad no es de Dios. Antes de ir al próximo principio, tenemos que entender una idea bíblica que puede ser un poco difícil de entender, pero es una guía clave para una buena hermenéutica. Debido a la importancia de la obediencia en la hermenéutica, nuestro estudio debe fluir de y producir obediencia. Si no fluye de obediencia, no va a producir luz.
Si rechazamos la verdad de Dios que tenemos y no respondemos apropiadamente a ella, vamos a perder la verdad que tenemos. Como Clemente de Roma dijo, ¿veis pues, hermanos, que por el mayor conocimiento que nos ha sido concedido a nosotros, en proporción nos exponemos al peligro en un grado mucho mayor? Al nivel que conocemos es al mismo nivel que vamos a ser juzgados. Y si tenemos mucha luz, con poca obediencia, podemos esperar un juicio grave. Pero si tenemos poca luz, con mucha obediencia, hay más premios, más recompensa para ese santo pequeño que obedece la poca luz que tiene, que un erudito de la Biblia que desobedece la palabra de Dios. La viejita que ama la palabra de Dios, que se somete a la poca luz que tiene, va a tener un trono más glorioso, una mansión más gloriosa en los cielos que el erudito que nunca obedece la palabra de Dios. De hecho, ese erudito que puede exponer más las escrituras y entender más de sus verdades y tiene más luz, de hecho puede irse al infierno por no obedecer la luz que tiene. Y pues por esa razón que Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Si nosotros buscamos luz y más luz, debemos buscarla con un corazón dispuesta y lista para someterse. Si no estamos listos para someternos a la verdad que Dios nos va a enseñar, no debemos buscarla. Si nosotros en este programa no estamos dispuestos a someter nuestra fe y nuestra vida a lo que la palabra de Dios nos enseña, debemos retirarnos ahora. Porque lo más que aprendemos, lo más que entendemos, lo más nos exponemos al juicio severo de Dios. Entonces, si nosotros queremos entender, interpretar las Escrituras, debemos hacerlo con un corazón obediente, un corazón humilde, listo para ser modelado, a ser conformado, a ser cambiado por los mandatos y las enseñanzas de Dios. Es por esa razón que Cristo puede decir, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Esa es una realidad bien verdadera y una realidad bien aterradora. Lo más que tenemos, si no obedecemos y no oímos lo que tenemos, Dios puede quitar de nosotros lo que tenemos. Puede vaciar nuestras manos si rehusamos, si nos negamos de someternos a la verdad que Dios nos revela en su palabra. Eso se encuentra en el contexto en que Cristo explica su uso de las parábolas. Su meta era esconder la verdad de aquellos que habían rechazado la revelación anterior, como los fariseos, y para revelar la verdad a los obedientes, los elegidos. Podemos ver el fruto de la obediencia en que los apóstoles recibieron más luz y más revelación. Negativamente, podemos ver cómo el corazón duro de los fariseos se fue endureciéndose más y más, a nivel que rechazaban más y más a Cristo. La más luz que rechazaron, lo más duro se volvieron su corazón. Por esa razón, su blasfemia del Espíritu Santo era tan grave, porque era un pecado contra gran luz. Tenían una gran luz, la luz matutina del mundo, revelando y brillando ante sus ojos. Pero rechazaron esa luz y por eso fueron juzgados. Podemos ver esa realidad también en otros pasajes. En Romanos 1, 21 a 32. Pues aunque conocían a Dios,
no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y noten lo que dice. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Nota otra vez. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. En este pasaje vemos tres afirmaciones de cómo ellos, aunque empezaron con verdad, la luz natural, todos ya conocen a Dios. Aunque conocían a Dios, no le honraron, no obedecieron la luz que tenían. Empezaron con desobediencia y Dios les entregó a más oscuridad. Prefirieron la oscuridad a la luz de Dios, que es clara en todas partes, en su propio ser. Y por eso Dios los entregó a la oscuridad. En versículos 24, 26 y 28, Pablo afirma que Dios activamente obra en contra de aquellos que rechazan su verdad. Eso es algo bien triste y bien aterrador. Que Dios en algún momento puede empezar a obrar en contra de alguien que rechaza su verdad, a entregarle a más oscuridad, si eso es lo que Él quiere. Según Tesalonicenses 2, 8 a 12 también revela esa realidad. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Cuando prefieren la mentira a la verdad y no reciben el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía lo que quieren. Si quieren oscuridad, si quieren mentira, si quieren su propio engaño, eso es lo que Dios les envía. En un juicio, Dios les envía oscuridad. Entonces, mis hermanos, si nosotros interpretamos la palabra de Dios sin someternos a ella, sometiendo a ella a nuestra propia razón humana, imponiendo nuestros propios pensamientos, no aplicando sus verdades, no conformando nuestra vida a ella, es muy posible que Dios empiece a quitar de nosotros la luz que tenemos. Y es por esa razón que siempre debemos interpretar la palabra de Dios en una manera obediente. Debido al rechazo de la verdad o la falta de obedecer la verdad, Dios les envió exactamente lo que ellos querían. Preferían creer la mentira de sus propias mentes y por eso Dios les envía más mentiras. Como John Owen dice, la verdadera noción de las santas verdades evangélicas no vivirá, al menos no florecerá, donde se dividen de una conducta sagrada. A medida que aprendemos todo a practicar, también aprendemos mucho con la práctica. Y solo aquí podemos llegar a la certeza
de que lo que sabemos y aprendemos es realmente la verdad. Así que nuestro Salvador nos dice que si alguno hace la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina si es de Dios. Y de esa manera serán llevados continuamente a grados más amplios de conocimiento, porque la mente del hombre es capaz de recibir suministros continuos en el aumento de la luz, el conocimiento mientras está en este mundo, si es que son mejorados para su propio fin en la obediencia a Dios. Pero sin esto, la mente se llenará rápidamente de nociones, de modo que ningún arroyo puede descender a ella desde la fuente de la verdad. Entonces, si nosotros obedecemos, podemos esperar más luz. Podemos esperar más luz, un aumento de luz, un más entendimiento. Pero si rechazamos la verdad o rehusamos poner por práctica las verdades que tenemos y no nos sometemos a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, podemos esperar una disminución, una quita, que Dios quita de nosotros la luz que tenemos. A la luz de esa realidad, la interpretación de la Biblia no es algo ligero y pequeño. Esta obra llevada a cabo en una manera correcta puede llevarnos a la salvación, la santidad y una comunión dulce y eterna con Dios. Pero llevada a cabo mal, puede llevarnos a una condenación más severa. Si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que hacerlo en obediencia. Debemos sumergir nuestra hermenéutica en la oración o en el oratio. Y aquí he puesto una oración como modelo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu, vengo delante de tu trono de gracia, cubierto en la justicia de Cristo y lavado en su sangre. No soy suficiente para esta gran obra de estudiar e interpretar tu palabra. Dependo de la obra de tu Espíritu Santo. Perdóname por no haber obedecido tus mandamientos y no haber creído tus enseñanzas y promesas. Lava mi alma por tu Espíritu y abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Ilumina mi alma para ver mi pecado y lo malo que sigue en mi ser, y santifícame según tu palabra. Ilumina mis ojos para entender tus verdades, obedecer tus mandamientos, enseñarla a otros, conformar mi vida entera a tu palabra. Por la luz de tu palabra, ayúdame en tiempos de prosperidad a recordar que mi hogar está en los cielos contigo. Y en tiempos de tribulación a recordar que mi esperanza solo se encuentra en Cristo. Que mi mente siempre esté llena de tu palabra. Que mi estudio de tu palabra siga produciendo un aprecio por tu palabra. Que la vea como más valiosa que el oro, lo mejor que este mundo puede ofrecer. Que tú seas glorificado en mi interpretación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta oración podemos ver un modelo de cómo debemos tener un corazón humilde, obediente, dependiente del Espíritu Santo, listo para creer lo que Dios dice y listo para practicar lo que Dios manda. Esto es algo clave para una buena hermenéutica y debemos siempre mantenerlo en cuenta. Y mis hermanos, vamos a pararnos aquí porque no quiero tener que como correr en el otro punto. Entonces vamos a pararnos aquí y empezar mañana con la lectura profunda y la lectura contextual. Entonces, mis hermanos, es muy importante mantener siempre esa idea en cuenta. Que la palabra es nuestra autoridad de fe y vida. Y debemos acercarnos a la Biblia en oración, en dependencia, en humildad, no tratando de someter la Biblia a nuestra mente, sino someter nuestra mente y nuestra vida a la Biblia. Y eso siempre debe ser nuestra regla de hermenéutica, un principio práctico clave para una buena interpretación de las Escrituras. Gracias, mis hermanos.